Buenas tardes, ¿cómo están? En esta clase me gustaría desarrollar con ustedes el capítulo 63 del libro de Guyton, que habla de las funciones secretoras del tubo digestivo. Las secreciones se deben a las glándulas que presenta este aparato. Estas glándulas pueden secretar enzimas digestivas o producir moco. Las enzimas digestivas tenemos desde la boca hasta el extremo final del ilion. Y las secreciones mucosas tenemos en todas las regiones del aparato digestivo que sirven para lubricar y proteger. Estas secreciones digestivas se secretan en respuesta a la presencia de alimentos y la cantidad es la que es necesaria nada más para la digestión. Los tipos de enzimas también van variando de acuerdo en qué porción del tubo digestivo se encuentra. Por ejemplo, las enzimas que se secretan en el estómago no son las mismas de las que se secretan en el duodeno. Veamos un poco los principios generales de la secreción del tubo digestivo. Los tipos anatómicos de glándulas son 4 tipos. Primero tenemos las glándulas mucosas unicelulares, también pueden ser llamadas células mucosas o células caliciformes, que son las productoras de moco y se encuentran allí entre las células epiteliales. Luego tenemos las depresiones, como por ejemplo las criptas de Lieberkühn que tenemos en el intestino delgado. Es otro tipo de glándula. Tenemos también las glándulas tubulares profundas que podemos ver en el estómago y en el duodeno. En el estómago son las responsables de producir ácido y pepsinógeno. Tenemos otras glándulas más complejas que son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Estas son las glándulas anexas del aparato digestivo que llegan hasta tal aparato por medio de conductos secretores. Los mecanismos básicos de la estimulación de estas glándulas ya conocemos: la estimulación hormonal, la estimulación nerviosa y también el contacto directo. Estos 3 factores siempre van a estar estimulando ya sea la secreción como la motilidad. Entonces el contacto directo siempre va a estar estimulando al aparato digestivo. La estimulación autónoma se refiere al sistema nervioso autónomo, que se divide en el simpático y parasimpático. El parasimpático es el que se encarga realmente de aumentar la secreción. El simpático también tiene un efecto estimulador, pero mucho menor que el parasimpático. Un poco más adelante vamos a ver el doble efecto que tiene el sistema simpático en el aparato digestivo. Luego tenemos la regulación hormonal, son estas hormonas que ya habíamos mencionado, por ejemplo la secretina, la colecistocinina, la histamina, etc. El contacto directo de los alimentos con el epitelio estimula directamente a las glándulas que se encuentran allí en la superficie y también a su vez ya estimula el sistema nervioso entérico, que sería el plexo submucoso de Meissner, que van a estimular a las glándulas profundas. Este contacto puede ser por estimulación táctil, por irritación química o simplemente por la distensión de la pared intestinal. Inmediatamente ya produce este efecto secretor. Este contacto del alimento con el epitelio estimula la secreción de jugos gástricos en el estómago, estimula células glandulares superficiales, que son las células mucosas, y también estimula el sistema nervioso entérico. Ya mencioné que el sistema nervioso entérico se divide en 2, una se encarga de la secreción, otro se encarga de la motilidad. Entonces el contacto directo también va a producir la secreción como la motilidad. La estimulación autónoma de la secreción se refiere a la estimulación parasimpática, que por su distribución craneal puede estimular toda esta parte hasta la primera porción del duodeno, y la distribución sacra sería de la parte distal del intestino grueso hasta el ano. Y la parte intermedia que sobra depende de estímulos nerviosos y hormonales que afectan de manera focal a cada segmento del intestino. Aquí podemos ver entonces la estimulación autónoma. El sistema nervioso autónomo se divide en parasimpático y simpático. El parasimpático siempre va a estar aumentando los índices de la secreción glandular. No sé si recuerdan
que les comenté que el simpático siempre es antagónico, lo que uno estimula al otro inhibe. En este caso, el simpático produce el aumento de la secreción glandular, así como el parasimpático, pero en menor medida. Y también, paralelamente, tiene efecto a nivel de los vasos sanguíneos, produce una vasoconstricción. Entonces podemos decir que el simpático tiene un efecto doble. ¿Por qué? Porque si hay una estimulación simpática aislada, es decir, no se estimula al parasimpático, entonces hay un ligero aumento de la secreción. Pero si es que hay un estímulo paralelo del simpático con el parasimpático, o ya sea hormonal, en ese caso el simpático se va a encargar de disminuir la secreción. A eso nosotros llamamos de efecto doble del simpático en el aparato digestivo. Por último, tenemos la regulación hormonal de la secreción gastrointestinal. En el estómago y en el intestino tenemos varias hormonas que se encargan de regular ya sea el volumen y la característica de estas secreciones. Las hormonas que son liberadas a este nivel se absorbe en la circulación y por medio de la circulación viaja hasta el lugar en donde va a tener su efecto final. Aquí podemos ver un alimento que va a hacer la estimulación. El contacto directo del alimento con la pared produce una estimulación a nivel de la mucosa gastrointestinal. En esta mucosa, ya sea en el estómago o en el intestino, se liberan las hormonas. ¿Liberan dónde? En la luz intestinal. Entonces aquí dentro se libera y luego se absorbe hasta la circulación. Entonces por medio de la circulación viaja hasta donde va a tener su efecto final. Supongamos que la secretina que se produce allí en el duodeno, estas se secretan en la luz del duodeno, se absorbe hasta la circulación y por medio de la circulación viaja hasta el páncreas en donde va a producir su efecto final, que es la estimulación de la secreción pancreática. Estas hormonas actúan aumentando la producción de jugo gástrico o jugo pancreático. Su estructura química, la mayoría de ellos son polipéptidos o derivados de estos polipéptidos. Mecanismo básico de la secreción gastrointestinal. La secreción de las sustancias orgánicas. Los nutrientes provienen de los capilares, de las mitocondrias, salen la fuente de energía, entonces forma la sustancia orgánica que va a ser secretada, pasa primero por el retículo endoplásmico, luego por el aparato de Golgi. Del aparato de Golgi se desprende una porción de su membrana, entonces la sustancia orgánica se queda en vesículas almacenadas en el citoplasma. Luego, cuando llega el estímulo, son eliminadas por medio de exocitosis. También tenemos secreción de agua y electrolitos que ocurre junto con la secreción de estas sustancias orgánicas, ya sea por estimulación nerviosa. Entonces hace con que grandes cantidades de agua y sales se secreten hacia la luz del intestino. Facilita la expulsión de las sustancias orgánicas por el mecanismo de arrastre porque el agua sirve como un solvente para estos nutrientes. Dijimos que tenemos dos tipos de secreción, mucosa y enzimática. Con respecto al moco, es una secreción densa que está compuesta por agua, electrolitos, glucoproteínas y polisacáridos. Su función principal es la lubricación y protección de la pared del tubo digestivo. La importancia de este moco: tiene una cualidad adherente, entonces cuando llega al alimento se adhiere a la superficie de ese alimento, tiene una consistencia suficiente, es decir, durante el transporte del alimento va a proteger la pared del tubo digestivo de ese alimento. Tiene poca resistencia al deslizamiento, es decir, facilita el deslizamiento del alimento por todo el tubo digestivo. Provoca la adherencia entre las partículas fecales, entonces allí en el intestino grueso, cuando se forman las heces, es el moco que va a producir la adherencia de las partículas fecales. Es resistente a las enzimas gastrointestinales, entonces ese alimento mezclado en la boca con el moco, cuando llega allí en el estómago, no es digerido por el ácido clorhídrico. También tienen propiedades anfóteras. ¿Qué significa eso?
amortigua pequeñas cantidades de ácidos y álcalis. Por eso es que se adapta tanto en el estómago como en el duodeno, porque en el estómago hay ácido y en el duodeno es bastante alcalino. En resumen, facilita el deslizamiento, evita la escoriación y evita también el daño químico del epitelio. La secreción salival. Vamos entonces en la primera porción del tubo digestivo, que es la boca. Es allí donde tenemos secreción salival. Y tenemos varias glándulas salivales allí, como por ejemplo las glándulas parótidas, las glándulas sublinguales, las submaxilares y las bucales. La secreción salival puede ser de dos tipos: una serosa, que es rica en tialina o alfa-amilasa. Esta es una enzima que se encarga de digerir los almidones. También puede ser una secreción mucosa, que es rica en mucina. ¿El moco qué hace? Lubrica y protege la superficie gastrointestinal. El pH es en torno de 6 a 7 y la secreción promedio de la saliva es de 1 litro. También existen iones en la saliva, como por ejemplo el potasio, el bicarbonato, el sodio y el cloruro. En un corte histológico, estas glándulas presentan ácidos y conductos. Los ácidos son los que producen la secreción primaria, que es rica en tialina, mucina o ambas. Y a lo largo del conducto existe transporte activo que modifica la composición de la saliva. Entonces aquí podemos ver que existe una absorción de sodio y de cloruro y una secreción de potasio y bicarbonato. Por eso es que cuando estamos en reposo o en salivación máxima, la composición cambia. En reposo hay mayor cantidad de potasio y de bicarbonato. En caso de salivación máxima, hay mayor cantidad de cloruro sódico. La saliva tiene una función esencial en la boca. El flujo salival arrastra las bacterias y partículas alimenticias que se encuentran entre los dientes. Y también es un factor protector debido a que tiene una sustancia bactericida, que es el tiocianato. También tiene una función digestiva porque tiene lisozima, que es una enzima proteolítica, y contiene grandes cantidades de inmunoglobulina, específicamente la inmunoglobulina A. La regulación nerviosa de la secreción salival. Como ya mencionamos, las fibras nerviosas parasimpáticas estimulan la secreción, y no solo la secreción, también la motilidad. Pero como estamos en el capítulo de secreción, veamos que se excitan por estímulos gustativos, especialmente los amargos, y también táctiles, como por ejemplo los objetos lisos principalmente. Vamos a suponer que colocamos un objeto liso en nuestra boca, inmediatamente vamos a comenzar a producir mayor cantidad de saliva. En el sistema nervioso central también se generan estímulos que provocan una mayor salivación. Estos estímulos serían por el gusto y por el olfato. Muchas veces olemos comidas deliciosas e inmediatamente nuestra boca se llena de saliva, es lo que muchas veces decimos: me da agua en la boca. Reflejos del estómago y la parte alta del intestino. También cuando se degluten elementos irritativos o en caso de náuseas, aumenta la salivación. La estimulación simpática aumenta de forma moderada la cantidad de secreción, pero mucho menos que el estímulo parasimpático. Toda secreción siempre es como un filtrado de la sangre. Entonces, para una buena secreción glandular necesito un buen aporte sanguíneo. Pasamos entonces al esófago, que tiene una característica muy particular, que es la única porción que tiene una secreción mucosa. La parte superior tenemos glándulas simples y compuestas que se encargan principalmente de proteger contra excoriaciones. En la parte inferior del esófago más bien se encarga de proteger de la digestión por los jugos gástricos. Sabemos que al final del esófago tenemos el esfínter esofágico inferior, que cierra para evitar que el jugo gástrico ascienda hasta el esófago. Pero mismo así, el esófago tiene estas glándulas que tratan de proteger de la acidez estomacal. Pasamos entonces
al estómago, vamos a ver la secreción gástrica. Aquí tenemos dos tipos de glándulas, que son las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Y aquí podemos ver la glándula oxíntica, que se encarga de secretar moco, secreta también ácido clorhídrico, factor intrínseco y también el pepsinógeno. La glándula oxíntica son glándulas tubulares profundas que están compuestas por varios tipos de células. Aquí podemos ver las células mucosas superficiales, que son las productoras de moco. Siempre en la parte más superior se encuentran estas células productoras de moco. Un poco más para abajo por la pared tenemos las células parietales, justamente de pared. Y estas son las que se encargan de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y por último, bien abajo tenemos las células principales que se encargan de producir el pepsinógeno. Pasamos a las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas son más simples, no tienen células que secretan ácido clorhídrico, sí tienen células secretoras de moco y también producen la gastrina que estimula la secreción del ácido clorhídrico. También tiene una pequeña cantidad de células principales, produce también pepsinógeno pero en menor cantidad. Aquí tenemos la proporción 80% de glándulas oxínticas y solo un 20% de las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas, también llamadas glándulas gástricas, presentan tres tipos de células. Como ya mencionamos, las mucosas que se encuentran en la parte más superior son las productoras de moco, células pépticas o principales que se encuentran allí en la base son productoras de pepsinógeno y células parietales que se encuentran en la pared, también llamadas oxínticas, que son las productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Aquí tenemos una imagen de las células oxínticas o parietales productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco. El ácido clorhídrico se forma aquí en las proyecciones del interior de los canalículos. Mecanismo básico de la secreción de ácido clorhídrico. El agua se disocia en un ion hidroxilo y en un ion hidrógeno. El hidrógeno sale a la luz de los canalículos por contratransporte con el potasio. El ion hidroxilo se acumula en el citoplasma, luego se une al dióxido de carbono formando bicarbonato que en la membrana basal sale de la célula parietal por un contratransportador con el cloro. Aquí en la imagen muestra separado, pero aquí realmente es por un contratransportador cloro-bicarbonato. También en la membrana basal tengo la bomba de sodio y potasio que produce la salida del sodio y la entrada de potasio. El cloro que había ingresado por el contratransportador cloro-bicarbonato sale hacia la luz del canalículo y forma así el ácido clorhídrico. También podemos ver aquí que el sodio no solamente sale hacia la membrana basal, sino también puede salir hacia la luz del canalículo. Por eso es que la secreción final es ácido clorhídrico, cloruro sódico y cloruro potásico. El agua sale hacia la luz del canalículo por ósmosis. Recordamos que el cloro y el sodio son sustancias osmóticamente activas y estos son los que producen la salida del agua hacia la luz del canalículo. Factores que estimulan la secreción de las glándulas oxínticas o gástricas. Primeramente tenemos el nervio parasimpático que tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Cuando libera acetilcolina, entonces estimula los tres tipos de células que se encuentran en estas glándulas, liberando entonces pepsinógeno, ácido clorhídrico y factor intrínseco y también el moco. La gastrina, que es producida por las glándulas pilóricas, estimulan a las células parietales y también la histamina, que es otra hormona producida justamente por las células enterocromafines de las glándulas oxínticas, estimulan también a las células parietales aumentando la producción de ácido clorhídrico. En cuanto al pepsinógeno, que son producidas por las células pépticas de las glándulas oxínticas o gástricas, estas se secretan de forma inactiva y justamente es la acidez del estómago que produce su activación.
El ácido clorhídrico lo convierte en pepsina, que es la forma activa. Por otro lado, tengo el factor intrínseco liberada con el ácido clorhídrico por las células parietales. El factor intrínseco es esencial para la absorción de vitamina B12. La vitamina B12 es un sustrato importante para la maduración de los eritrocitos, entonces si yo no tengo la producción del factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe y cuando se destruye las células parietales, además de tener una aclorhidria, porque estas células producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, también voy a tener una anemia perniciosa debido a que la vitamina B12 se absorbe solamente cuando existe factor intrínseco. La vitamina B12 es esencial para la maduración de los eritrocitos. Aquí tengo entonces las células parietales que secretan pepsinógeno en la luz del estómago y mediante el ácido clorhídrico se convierte en pepsina, enzima proteolítica que digiere la proteína en péptidos cortos. Las glándulas pilóricas corresponden al 20% del total de las glándulas del estómago. Estas secretan moco, gastrina y una pequeña cantidad de pepsinógeno. El moco es la que se encarga de proteger la pared gástrica de la digestión. La gastrina controla la secreción gástrica debido a que estimula a las células parietales a secretar ácido clorhídrico. La estructura anatómica de las glándulas pilóricas es igual a las glándulas oxínticas, salvo que posee muy poca cantidad de células pépticas, por eso es que tenemos poca secreción de pepsinógeno y ninguna célula parietal, por eso es que no se produce en esta glándula el ácido clorhídrico y mucho menos el factor intrínseco. Pero sí tiene células mucosas o células caliciformes productoras de moco. Las células mucosas superficiales son las células caliciformes que reviste toda la superficie de la mucosa gástrica, produce moco y se encarga de lubricar y facilitar el desplazamiento de los alimentos. Este moco viscoso tiene una característica especial de que es alcalino y tiene un grosor aproximadamente de 1 milímetro y es lo que protege la pared gástrica del ácido clorhídrico. Como podemos ver aquí, tenemos el Helicobacter pylori que puede romper esta barrera mucosa, entonces el ácido clorhídrico puede lesionar la pared gástrica produciendo una úlcera estomacal. La estimulación de la secreción ácida. Las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico. Esa acidez puede llegar hasta un pH de 0,8. La secreción está regulada por control nervioso y control endocrino. Nervioso siempre por el parasimpático y en menor medida por el simpático. El endocrino también tenemos como por ejemplo la gastrina que acabamos de mencionar y además de eso tenemos las células parecidas a las enterocromafines que producen histamina. Esta histamina es lo que va a aumentar el ritmo de producción y secreción del ácido clorhídrico. Este ritmo de producción y secreción del ácido clorhídrico está en relación directa con la histamina, es decir, cuanto mayor sea la secreción de histamina, mayor también será la secreción del ácido clorhídrico. ¿Cómo es que la gastrina estimula la secreción ácida por el estómago? Primeramente, la gastrina es secretada por las células G que se encuentran en las glándulas pilóricas. Es un polipéptido grande. Su secreción está estimulada por el contacto del alimento con el píloro. Una vez liberada, la gastrina es transportada por medio de la circulación hasta las células enterocromafines y estas células son las que producen la histamina, induciendo la producción del ácido clorhídrico por las células parietales. Con respecto a la regulación de la secreción del pepsinógeno, el pepsinógeno es producida por las células pépticas de las glándulas oxínticas o gástricas. Estas glándulas son estimuladas por la acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, o también puede ser estimulado por el plexo nervioso entérico del estómago. También es estimulada por el ácido gástrico y no solamente estimula, sino también le activa. La velocidad de secreción del pepsinógeno depende de la cantidad del ácido gástrico. Tenemos tres fases de secreción gástrica. Tenemos la fase cefálica que representa un 30%, se debe más bien a la visión,
al olor, al tacto o al gusto del alimento. Entonces las señales ya inician allí en la corteza cerebral o en los centros del apetito, transmite hasta los núcleos motores en el nervio vago y llegan hasta el estómago produciendo la liberación del ácido gástrico. Luego tenemos la fase gástrica que representa el 60% y se debe a la llegada del alimento al estómago, por eso es la fase gástrica. Y por último tenemos la fase intestinal que es más bien una secreción de 10% nada más y se debe a la llegada de los alimentos al duodeno. Estos sería por mecanismos nerviosos u hormonales. Cuando hablamos de hormona nos referimos a la gastrina. Cuando llega el quimo en el estómago, inicialmente estimula la secreción del ácido gástrico, pero posteriormente esa secreción del ácido gástrico es inhibida por dos mecanismos. Primeramente tenemos una parte nerviosa y luego tenemos la parte hormonal. La parte nerviosa podemos hablar del reflejo enterogástrico inverso, que es transmitido por el sistema nervioso entérico y el autónomo. Simplemente por la distensión del intestino delgado, la presencia del ácido gástrico en la porción alta del intestino o la presencia de producto de degradación de las proteínas o la irritación de la mucosa va a iniciar este reflejo enterogástrico. Entonces, inicia en el intestino delgado y termina en el estómago, inhibiendo la secreción gástrica. Por otro lado, tengo la regulación hormonal. Esta secreción de hormonas sería por la llegada de alimentos en el tubo digestivo y secreta la hormona secretina que estimula la secreción pancreática e inhibe la secreción gástrica. Y por otro lado tengo el péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, péptido intestinal vasoactivo y también la somatostatina. Todos estos inhiben la secreción gástrica. ¿Cuál es el objetivo de esa inhibición? Sería retrasar el paso del quimo hacia el intestino delgado para poder dar tiempo a ese intestino delgado de poder digerir y transportar el alimento que ya contiene allí en el intestino delgado. ¿Cómo es la secreción gástrica en el periodo interdigestivo? Entre las comidas también tenemos secreción gástrica, solamente que la actividad del tubo digestivo por supuesto que es escasa o por lo menos casi nula, ¿verdad? El estómago continúa secretando jugo gástrico, solamente que allí no es estimulada las glándulas gástricas u oxínticas, sino que más bien la secreción que contiene sería por las glándulas pilóricas. Entonces tenemos mucha cantidad de moco, poca cantidad de pepsina y casi nada de ácido gástrico. ¿Por qué? Porque son las glándulas oxínticas las que producen ácido. Estímulos emocionales fuertes aumentan la secreción gástrica en este periodo hasta 50 ml o más por hora de jugo muy ácido y péptico. Es por eso que muchas veces tenemos una gastritis nerviosa debido a estos estímulos emocionales que pueden estimular la secreción de ácido gástrico. Y aquí tenemos la composición química de la gastrina y de otras hormonas. Como ya dijimos, son polipéptidos o derivados de ellos. Podemos ver el peso molecular que tiene cada una de las hormonas. Aquí tenemos la pentagastrina que tienen propiedades similares a la gastrina natural.